si ya están viendo mi pantalla. Muy bien, gracias. Voy a iniciar con lo que nos habíamos quedado la semana pasada. La semana pasada estábamos trabajando con el término es de cuantificadores. Estábamos viendo inferencias cuantificadas. Y hay cositas que yo quiero que estemos observando el día de hoy. Primero, lo que vamos a observar es cómo se llama, es algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la contrapositiva, que ya lo hemos mencionado, pero quiero señalarla precisamente en cómo se podría ver en expresiones cuantificadas. Entonces, la contrapositiva, si tenemos una expresión cuantificada de para todo x, p de x implica a q de x, entonces se va a representar como para todo x, no q de x implica a no p de x. Esa sería la contrapositiva. Vuelvo a repetirlo. En el caso de ver la recíproca, vamos a ver cómo sería del mismo término, del para todo x, p de x implica a q de x, se va a representar como para todo x, q de x implica a p de x. O sea, la recíproca es prácticamente escribir de forma contraria a la expresión original. La inversa, en el caso de la inversa, de la misma expresión, para todo x, p de x implica a q de x. ¿Cómo se va a representar esta expresión? Es para todo x, y la inversa en este caso es la negación de estas expresiones. Entonces, aquí tenemos prácticamente las tres partes que nos van a ayudar: la contrapositiva, la recíproca y la inversa. En el caso de que a nosotros nos presentaran, y voy a tomar un ejemplo muy particular, para el universo de todos los cuadriláteros, del plano. Entonces vamos a escribir aquí sea S de X y E de X, las proposiciones abiertas. Entonces vamos a colocar que S de X sería X es un cuadrado. Y vamos a decir que E de X se va a representar que X es un equilátero. Entonces, en el caso de esta proposición, ¿cómo podríamos escribir esto utilizando ya los términos? La proposición sería de la siguiente manera. Para todo X, X es un cuadrado, implica que X es un equilátero. Esa sería la proposición para estas condiciones que se están dando. Es una proposición verdadera y es lógicamente equivalente, y lo podemos observar que es equivalente a su contrapositiva. En el caso de ver la situación acá en la contrapositiva, ¿cómo lo tendríamos que ver? Pues en el caso de la contrapositiva, tendría que quedar de la siguiente manera. Vamos a ver. Para todo X, la negación de X de E de X implica a la negación de S de X. Esta sería la contrapositiva.
si ustedes observan, vamos a leer esto. Acá estamos diciendo para todo cuadrado implica que es un equilátero. Ahora, en el caso de la contrapositiva, ¿cómo lo podríamos leer? A ver, alguien que le dé lectura. ¿Me escuchan? Sí, puede repetir la pregunta, Lick, disculpe. ¿Cómo podríamos darle lectura a esto, a la contrapositiva? Que no todo, para todo X, no todo equilátero tendría que ser un cuadrado, ¿no? Implicaría que no sería un cuadrado. Entonces, miremos, pues, si lo queremos leer utilizando ya los términos acá, para todos los cuadriláteros, el cuadrado es un equilátero. Para todos los cuadriláteros, el que no sea equilátero no va a ser un cuadrado. Eso es lo que dice en este caso. Y estamos observando que la expresión va a ser equivalente a su contrapositiva, va a ser lógicamente equivalente. Y podemos observarlo en esta parte. O sea, podríamos observar que esto es lógicamente equivalente a esto. Va. Ahora miremos en la siguiente expresión. Nuevamente, para todo x, e de x implica a s de x. ¿Cómo leemos esto? A ver, para todo cuadrilátero, el que no es equilátero implica que es un cuadrado. Entonces, esta proposición es falsa. Pero si nosotros miramos la siguiente de la expresión original, que tendríamos en el caso de la recíproca, en este caso, ya es una verdadera. Esta sería la recíproca de la que tenemos acá. Pero, vuelvo a repetir, esta es falsa. Entonces, la recíproca es verdadera. Ahora, en el caso miremos la situación, en el caso de ver cómo colocar esto de una manera distinta, miremos la contrapositiva de la original. ¿Cómo sería la contrapositiva? ¿Cómo podría ser la contrapositiva de esta? Para todo X, Uh-huh. la negación de E, Uh-huh. entonces la negación de S, ¿no? Perdón. Tiene razón. Tal vez lo dije. Vamos a ver. Estamos hablando de la negación de S implica la negación de E en la de ahí arriba. estamos, exacto. Entonces, ahí estamos viendo ya la contrapositiva, que sería la negación de ¿quién? De S. De S de X implica la negación de De E X. de X. Ahora, la pregunta es si esta es verdadera o esta es falsa. Leámoslo entonces, y ya con los términos adecuados. Sería para cualquier cuadrilátero, no es un cuadrado, implica a que no es equilátero. ¿Esto es verdadero o es falso? A ver. ¿Es verdadero o es falso?
Es falso, ¿no? Es falso, exactamente. Entonces, aquí podemos observar que prácticamente la expresión original pues va a ser lógica equivalente a esta contrapositiva que nosotros tenemos. Si ustedes observan prácticamente la contrapositiva que estoy colocando en esta parte es una inversa prácticamente de la recíproca que tengo acá. Entonces, podemos decir de que esto es equivalente, lógicamente equivalente. E de X implica a S de X es lógicamente equivalente a para todo X. S de X implica a E de X. Bueno, como les estaba comentando, aquí estos términos nos van a ayudar bastante para lo que vamos a continuar viendo, porque conforme vaya pasando los temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a poder observar alguna escritura que nos va a servir para poder utilizarlo conforme vayamos avanzando, si nosotros notamos esta parte. Voy a colocar una proposición y ahora yo quiero que a partir de esta proposición que estoy colocando, ustedes me digan cuál sería la expresión contrapositiva, la recíproca y la inversa de esta expresión. Entonces la contrapositiva la voy a señalar con color roja. La recíproca la voy a colocar con color azul. Y la inversa la voy a colocar con color verde. Muy bien. ¿Cómo podría escribir la contrapositiva de esta expresión? A ver. La contrapositiva, ¿cómo la podríamos escribir? Podría ser para todo X, los corchetes, la negación de lo segundo, entre paréntesis, Aquí R, podemos llamar a este como antecedente y este como consecuente. Entonces la negación del consecuente. consecuente, Ajá. implica la negación del antecedente. Muy bien. Ahora miremos la recíproca. ¿Cuál sería la recíproca? Para todo X, Para todo X. consecuente, entonces el antecedente. Muy bien. Ahora miremos en el caso de la inversa. Sería para todo X la negación de ambas. La negación de Del ambas, así de es. ambas. Muy bien. De la proposición, ¿verdad? Del antecedente y consecuente de la proposición. Bueno, ¿todo está claro aquí? No sé si hay alguna duda. ¿No? Muy bien. Con esto, pues, ya podemos ir demostrando algunas situaciones y vamos a colocar expresiones para que nosotros podamos tener presente en algunos ejemplos para poder hacer algún tipo de demostraciones. Hoy vamos a hablar acerca de algunas formas de poder representar algunas representar algunas demostraciones. Entonces, nosotros hablamos la última semana de clases que la negación de un para todo X, P de X,
esto es equivalente a cómo lo podríamos escribir. Solo permítanme que alguien quiera ingresar. Muy bien. ¿Cuál sería la negación de esta expresión que nosotros tenemos aquí? Según lo que habíamos visto la semana pasada, era que existe y la negación de P de X. La negación de que existe algún elemento de X. Perdone. Siempre les recuerdo la hora, por favor. La negación de esto sería para todo X de la negación de P de X. Y la negación para todo X negado el P de X, pues esto sería equivalente a ¿cómo lo podríamos representar? A la que existe algún X de la negación de X. Pero si observamos esto, aquí tenemos una doble negación. Y la doble negación, pues esto va a volver como verás esta expresión. Si yo tendría, existe un elemento negando la proposición o la función, y esto va a ser para todo X, la negación de P de X, y por doble negación, nosotros tendríamos para todo X, P de X. Entonces, estas serían las reglas para negar proposiciones con cuantificadores, que es importante que nosotros vayamos observando cómo se puede colocar esta situación. Muy bien, vamos a ver cómo podemos aplicar esto ya en expresiones más comunes. Entonces, vamos a ver las proposiciones donde tenemos P de X y Q de X. Y vamos a decir que P de X es impar. Y vamos a decir que Q de X al cuadrado menos 1 es par. Entonces, en el caso de aquí, la proposición que tenemos, si X es impar, entonces X al cuadrado menos 1 es par. ¿Cómo lo podríamos simbolizar? Para todo X, si X es impar, entonces X al cuadrado menos 1 es par. Y esta proposición es verdadera. Pero ¿cómo podríamos observar entonces la negación de esta proposición si se determina de la manera que nosotros tenemos acá? ¿Cómo podría negar esta expresión? Vamos a ver, utilizando las reglas para negar, ¿cómo nos quedaría? A ver. Según lo que habíamos visto aquí, si teníamos esto, va a ser la negación o va a ser que existe algún valor y se va a negar la proposición que tengo acá. Entonces vamos a poner existe algún valor de X y lo que dijimos era que íbamos a negar esto que tenemos en la expresión acá. Ahora, ¿cómo podemos negar esto? Primero, lo que tenemos que hacer es convertir esta implicación a una disyunción. ¿Y cómo la podemos escribir? Si utilizamos ID, ¿cómo podríamos escribir esto? A ver. Implicación y disyunción. Siempre tengan a la mano las tablas que les he proporcionado en el Telegram, para que así vaya siendo un poco más fácil
el manejo de esto. Si ustedes observan, el IDE dice que si P implica Q, es lógicamente equivalente a la negación de P o Q. Y eso es lo que utilizaríamos en este caso. Sería la negación de P o Q. Y esto es por la implicación y disyunción que habíamos mencionado. Ahora, ya utilizando De Morgan, podemos utilizar esta expresión que tenemos acá, la negación de P de X y la negación de Q de X. Por doble negación, podemos colocar P de X y Q de X. Entonces, ¿qué es lo que dicen en palabras la negación de esto? Acá nos está diciendo que existe un entero X, tal que X es impar y X al cuadrado menos 1 es impar. Es decir, que en este caso, este no sería par. Y esta proposición, la negación de esta proposición, pues ya sabemos que es falsa. Pero podemos ver el ejemplo de utilizar la negación de esto. Entonces, aquí vamos a necesitar, para poder representar algo, nosotros vamos a necesitar siempre de las leyes que se han establecido con anterioridad. Si hay dudas, por favor, pregunten. Bueno, me imagino que no hay dudas. Entonces vamos a escribir otra expresión. Vamos a decir, sea R de X y S de X, proposiciones abiertas, tal que R de X es igual a 2X más 1 igual a 5. Y S de X es igual a X al cuadrado igual a 9. Ahora mi pregunta es aquí, si yo colocara una expresión cuantificada, escribiendo que existe algún elemento en el universo de X, de R de X y S de X. ¿Será que esto sería falso o sería verdadero? Según la cuantificación que se le está agregando aquí. A ver. ¿Será que existe algún elemento de X que cumpla esta expresión? Sí, el Bueno, 3. podemos observar. Vamos a ver, el 3 dice 2 por 3 es 6 más 1 es 7. Entonces no sería equivalente acá. Ahora el X al cubo, el cuadrado es 9, perdón. Estaba verificando, gracias. No tenga pena. Si yo despejo esta ecuación, ¿a qué sería igual X? A ver, si yo despejo esta ecuación, ¿a qué sería igual? X es igual a 2. Es igual a 2. O sea que para que se cumpla esto, tendría que ser el 2 acá y el 2 acá. Pero observamos que en este conectivo que tenemos es el y no cumplen las dos condiciones, por lo tanto es falsa. ¿Estamos de acuerdo todos ahí?
Si estamos todos de acuerdo, entonces ahora yo les pido que me encuentren la negación entonces de esta expresión y me ayuden a construir cuál sería la expresión resultante. Entonces, por favor, si me ayudan a construirla. ¿Cómo podríamos escribir la negación de esta expresión? ¿Cómo niego existe un elemento en X? No sería con doble negación. Bueno, aquí tendríamos que colocar para todo y negaríamos esta expresión. Ahora miremos, pues. ¿Qué utilizaríamos acá para poder utilizar esta negación? Podríamos utilizar De Morgan, ¿verdad? Entonces, utilizando De Morgan, nos quedaría la negación de R de X o la negación de S de X. Ahí ya no podemos hacer nada más. Dijo una pregunta, ahora, está escribiendo. ¿Sí? Es que soy yo, no sé si no veo que sí es que escriba la pantalla. Y está definida la pantalla. ¿Sí se observa la pantalla? Sí, pero no hay escritura. Esto último que usted dijo ya no escribió. Va, permítame, voy a volver a compartir hoy. Gracias. Me confirma si ya se puede visualizar cuando termine de compartir. Con mucho gusto. ¿Ya se observa? Yali, que en ese momento ya. Observa. ¿Y se observa lo que escribí en rojo? Sí, se observa en rojo. Está hasta donde está el de Morgan. Va. Permítame un momentito, solo voy a hacer algo por esta falla que me dijo. Solo voy a pedir que todos se desconecten de aquí de la casa para que no haya esos atrasos. Bueno, espero que se haya mejorado con lo que voy con desconectar los demás dispositivos. Estaba comentando, vuelvo a repetir para los que no lograron ver, que al momento de negar esta expresión va a ser para todo X y la negación de esta expresión. Y por De Morgan, voy a negar esta expresión, se invertiría la simbología y se negaría esta expresión. Ahora mi pregunta es acá, ¿será que esto es cierto? ¿Cómo negaría esa expresión? ¿Cómo negaría R de X? A ver, R de X se niega diciendo 2X más 1 no es igual a 5. Y la negación de S de X, ¿cómo lo diríamos? Que X al cuadrado no es 9. ¿Ya? Entonces, ahora la situación acá es, miremos si se cumple en este caso esta condición. Aquí ya se cumpliría, ¿verdad? Entonces, aquí ya se volvería verdadera. Entonces, aquí nosotros podríamos leer la última expresión para cada entero del valor de X que nosotros tenemos aquí. 2X más 1 es diferente de 5 o X al cuadrado es diferente de 9. Así es como podríamos leer esta escritura. No sé si hay dudas, por favor pueden preguntar en este momento. Y si no hay dudas, pues prosigo.
Lick, disculpe, ¿podría repetir nuevamente cómo interpretó lo último? Ya, la lectura de lo que acabo de escribir, dice usted. Sí, por favor. Muy bien. Aquí lo último que estoy diciendo es que para cada entero de x que nosotros tenemos acá, 2x más 1 es diferente de 5 o x al cuadrado es diferente de 9. Así es como lo leeríamos. Lo voy a Gracias, escribir. Muy bien. Bueno, ahorita ya que solo quería ir acomodando estos temas también, aparte de lo que vimos la semana pasada, para poder ampliar acerca de los cuantificadores. Solo hay alguien que quiere ingresar, permítame. Bueno. Entonces, ahorita vamos a trabajar un tema bastante importante que se llama método de demostración. Permítanme. Voy a agregarlo un poquito más grande y voy a centrarlo. Bueno, en el caso de lo que nosotros tenemos aquí, ahorita vamos a observar diferentes formas de poder hacer una demostración. Entonces, hay un proverbio chino que dice, si no cambias de dirección, llegarás exactamente donde querías llegar. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos establecer alguna ruta para poder llegar a donde nosotros queremos establecer una expresión. Entonces, a lo largo del curso hemos visto varios tipos de demostraciones formales, pero aquí vamos a hablar acerca de métodos de demostraciones que en general servirán para verificar si una proposición lógica es verdadera, y esto pues nos permitirá también determinar la validez de un argumento. Entonces, estos métodos no se inscriben solamente dentro de los temas que se van a tratar, sino que por el contrario, esto va a ser de gran utilidad en los campos como en el tema de la geometría, en el caso de probabilidad, de estadística, entre otros. Entonces, esta situación nos ayuda a analizar y pensar algunas formas de demostrar y sobre todo la demostración donde se utilizan las implicaciones. Entonces, aquí vamos a especificarnos en 3 métodos, pero quiero comentar de que hay mucho más demostraciones que se van a trabajar. Entonces realmente no vamos a trabajar de 3, sino de 4 formas de hacer tipos de demostraciones. Entonces, quiero comentar que también es importante que podamos observar diferentes formas para poder llegar a una conclusión. Entonces, las demostraciones son consideradas también como problemas de conclusión conocida. Y pues esto engendran a los estudiantes del curso de matemáticas discretas o cualquier persona que esté pensando en estos temas a una concepción muy diferente a lo que nosotros vimos en secundaria. Inclusive, para serles sincero, este tipo de demostración ni siquiera se utiliza para ingeniería. O sea, esto es específicamente ya para estudiantes de matemática ya formal. Entonces, en esta vamos a utilizar
la introducción de conceptos que son muy importantes, que en este caso lo tengamos presente. Y algunos de ellos ya los hemos mencionado, por ejemplo, los axiomas, los teoremas, las definiciones. Entonces, todas estas partes son importantes porque además, en el caso de las acciones, de los teoremas, de las definiciones y todos estos conceptos que hablamos al inicio del curso, pues nos van a ayudar a utilizar prácticas y poder ser más hábiles en poder entender cómo poder entender esto también. Entonces, aparte de esto, se introduce prácticas de que son importantes que nosotros tengamos presentes. Por ejemplo, conjetura. También está otro tema como contraejemplo. Inducir. Deducir. Justificar. Y generalizar. Entonces, vuelvo a repetir estos temas, estos conceptos van a ayudar a poder llegar a esto que nosotros tenemos acá. A llegar a prácticas que van a ser, por su diferente explicación, lo que nosotros estamos colocando acá. Inclusive, ustedes pueden ver que en el libro que se les pidió que leyeran esta semana, es el tío Petros y la conjetura de Goldbach. Entonces, hay temas aquí que ya se han leído y pues vamos a ir introduciéndolos mejor. Entonces, estos tipos de demostraciones, como les estaba comentando, es la esencia y la estructura de una disciplina que se encarga específicamente en dar una categoría a la matemática formal. Y aquí es donde nosotros vamos a necesitar tener ese concepto, darle la formalidad a lo que es la matemática. Entonces, vamos a señalar algunos tipos de demostraciones que son importantes para poder entender esta situación. Está primero la demostración. Y esta es por las tablas de verdad. Por tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, esto nosotros ya lo hemos observado. Esto se obtiene de una tabla, obviamente, de verdad. Entonces, aquí se van observando todos los casos posibles donde se van a asignar valores de verdad para las proposiciones iniciales y llegar a una proposición compuesta, para poder llegar a ver si el resultado es una tautología, una contradicción o una contingencia. En el caso de que nosotros lleguemos a una tautología, estamos observando que esto, pues ya en muchos casos se convierte como una ley lógica. Entonces, a las proposiciones se le asigna un valor verdadero en todos los casos cuando se tiene una tautología. La segunda forma, la segunda parte de demostración es de proposición de la negación de P de X. Aquí lo que se tiene que probar es que P es falsa. Entonces, aquí en el caso de que nosotros tengamos la demostración de la proposición de la P negada, entonces aquí lo que nosotros tenemos que llegar es, a partir de que lo que nosotros tenemos, señalar que esta proposición es falsa. También tenemos la demostración de proposiciones
P o Q. Y aquí se puede ir demostrando que una de las proposiciones es verdadera, porque ya sabemos de que en el caso del conectivo lógico O, si una proposición es verdadera, pues con una proposición que tengamos verdadera, pues esta se vuelve tautología. También miremos la proposición. Vamos a colocar como esto va a ser similar. Solo que invertimos esta simbología. Y en esta aquí se tiene que probar de forma independiente que tanto IP como Q son verdaderas. Porque en esta situación nosotros necesitamos de que las dos sean verdaderas para que sea una tautología. En este caso, pues, básicamente, la regla de inferencia conocida como adjunción, que es la que utilizamos, es la que vamos a poder observar en este caso. La siguiente demostración se conoce como demostración de proposiciones P implica a Q. Esto es equivalente a probar, como ya hemos mencionado, una tautología. Y aquí esto va a ser verdadero siempre y cuando el antecedente no sea verdad, que no ocurra esta situación, que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Esa es la única situación donde nosotros podríamos decir que esto es una contradicción. Por lo demás, sí se cumpliría y sería una tautología, por ejemplo, si el antecedente y el consecuente son verdaderos, o, por ejemplo, en el caso de que el antecedente sea falso, no importa si el consecuente es verdadero o falso, siempre tendríamos una tautología. Por eso vuelvo a repetir de que en este caso va a ser una contradicción cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces, en la mayoría de teoremas, en las distintas teorías que se utilizan de la matemática, se pueden ejemplificar esta situación. Entonces, podemos colocar un ejemplito acá para que ustedes puedan observarlo. Si A es diferente de 0, entonces A a la 0 es igual a 1. Entonces, podemos ver algún tipo de situaciones que se puedan representar de esa manera. O, por ejemplo, decir, si un triángulo es equilátero y la longitud L es una longitud de sus lados, entonces el área de esta figura va a ser la siguiente. L al cuadrado, la raíz de 3 partido 4. Entonces, vuelvo a repetir, si en el caso del triángulo es equilátero y L es su longitud, entonces esta sería prácticamente su área. Entonces, así es como se llegaría a tener resultados siempre cumpliendo con estas situaciones. Entonces, estos son resultados que siempre se cumplen y por lo tanto, si esto se cumple, es a lo que nosotros conocemos como teoremas, cuando se cumplen estas condiciones. Entonces, bueno, vamos a ver ahora tipos de demostraciones ya utilizando métodos específicos, y el primer método específico se le llama prueba directa. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba directa? En que nosotros vamos a tener una hipótesis
que vamos a tenerla. Entonces, aquí vamos a decir que la hipótesis es verdadera. Aquí tendríamos que decir que esto es verdadero. Y por medio de las reglas de inferencia y las leyes lógicas, axiomas, definiciones y probablemente teoremas, se deduce ya por una escritura formal, se llegaría a una conclusión llegando por medio de justificaciones. Entonces nosotros tendríamos que suponer algunas situaciones muy importantes. Pero si tengo que la hipótesis que vamos a llamar H, vamos a poder demostrar por ejemplo, esta es la abreviatura que vamos a colocar en hay que demostrar o hay que mostrar, cualquiera de los dos está bien. Por ejemplo, que tengamos, si tengo la hipótesis H, hay que demostrar que llegamos a C. Entonces comenzamos suponiendo que H es verdadero, como lo dijimos anteriormente. Entonces nosotros tendríamos algunas reglas colocando la hipótesis primero. Y a partir de aquí utilizaríamos ya justificaciones. Por ejemplo, decir que C1 es verdadero. Entonces, aquí es donde ya utilizamos justificaciones para poder llegar a las diferentes situaciones. Entonces, utilizaríamos para poder llegar hasta llegar a un enésimo paso, demostrando que Cn es verdadero. Y por lo tanto, si se cumple en todas las condiciones que hemos visto acá, llegaríamos a señalar que esto es probado por medio de la prueba directa. Entonces, aquí es conveniente que cada deducción sea indicado por las reglas o axiomas que tengamos que utilizar. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan ir observando cómo se hace la prueba directa. Entonces, vamos a comenzar ya ejemplificando para que podamos observarlo. Entonces, vamos a decir, sea A un conjunto de números reales. Que cumplen las siguientes proposiciones. Estas proposiciones son las que vamos a llamar axiomas. Solo permítanme que... Por ejemplo, el primer axioma va a decir que 3 pertenece a A. El segundo axioma va a decir que X pertenece a A y por lo tanto implica lógicamente que 3X más 1 también van a pertenecer a A. El axioma 3 diría X pertenece a A y Y pertenece a A, y esto implica, lógicamente, a que X más Y pertenece a A. Entonces, estos van a ser nuestros axiomas. Recuérdense que un axioma es una proposición que no necesita demostración. Entonces, esto lo vamos a considerar como cierto para poder llegar a utilizar el teorema o utilizar las diferentes formas de demostración que hemos estado hablando en este momento. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es decir, el teorema número 1. Vamos a decir teorema número 1. Si 7, pertenece a A, entonces 25
pertenece a A. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí ya tenemos una implicación. Prácticamente tenemos la implicación de que P implica a Q. Entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis? Mi hipótesis en esta escritura sería equivalente a 7 pertenece a A. Esa sería la hipótesis, el antecedente que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que queremos mostrar? Hay que mostrar que 25 pertenece a A. Entonces, ahora vamos a comenzar precisamente con la construcción de lo que estuvimos señalando acá de la prueba directa, porque esta la vamos a hacer por medio de prueba directa. Entonces, comenzamos señalando la hipótesis. 7 pertenece a A. Entonces, a esto le vamos a llamar premisa, que es lo que nos dieron. Ahora, el número 2. Vamos a comenzar. Ya que 7 pertenece a A, entonces vamos a poder observar que esto se cumpliría. Miren, que 3 por 7 más 1 pertenece a A. Entonces vamos a decir 3 por 7 más 1. ¿A qué es igual esto? 3 por 7 más 1, ¿a qué es igual? 3 por 7 es 21, más 1 es 22. Entonces, este 22 dice que pertenece a A. Y esto es utilizando el axioma número 2, que estamos utilizándolo aquí, miren. Estamos utilizando el axioma número 2 para poder utilizar esta justificación. Miremos qué más podríamos señalar. El número 3, decimos que si 22 pertenece a A y que 3 pertenece a A, y aquí estamos utilizando, ¿por qué decimos que 3 pertenece a A? Por el axioma número 1. Entonces, aquí estamos diciendo que estamos ya agregando la adjunción del axioma número 1. Ahora, si 22 pertenece a A y 3 pertenece a A, según el axioma 3, ¿qué dice? La suma de estos va a pertenecer a A. Entonces, si yo sumo 22 más 3, esto me quedaría 25 y esto va a pertenecer a A. Y esto va a ser por el axioma número 3. Y con esto, nosotros estamos demostrando que si 7 pertenece a A, entonces 25 va a pertenecer a A. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar en este momento. No sé si hay dudas en lo que acabo de señalar. ¿Y eso es válido sin conocer el universo o los elementos que son de A? Es que lo que pasa es que en este caso nosotros, por eso estamos señalando que nuestro universo se ve condicionado por los axiomas. Entonces, si en este caso yo estoy colocando que esto es axioma, entonces esto está señalando que esto se cumpliría para este universo. No sé si quedó claro esto. Sí, gracias. Muy bien. Entonces voy a volver a utilizar nuevamente, estoy utilizando nuevamente estos axiomas y esto lo voy a utilizar. Vamos a hacer otro ejemplo para poder hacer la demostración de otro teorema. Por eso les estaba colocando que estos axiomas nos lleva a comprobar teoremas. Y el teorema que vamos a hacer ahorita, vamos a llamarle teorema 2. Dice, si 2 pertenece a A, entonces 27 pertenece a A. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? A ver. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? A ver, ¿me escuchan? Nuestra hipótesis va a ser el antecedente.
2 pertenece a A. Ahora, ¿qué queremos demostrar? Hay que mostrar que ¿qué? Que 27 pertenece a... Que 27 pertenece a A. Así es. Ahora miremos, pues. ¿Cómo comenzamos? El primer paso dijimos que íbamos a colocar nuestra hipótesis. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Que 2 pertenece a A. Y esto es por la premisa. Ahora miremos, pues. Aquí es donde nosotros tenemos que ir ayudándonos con los axiomas. Por ejemplo, puedo utilizar el axioma 2. Si 2 pertenece a A, entonces 3 por 2 más 1 va a pertenecer a A. Entonces, 3 por 2 más 1, ¿a qué es igual esto? 3 por 2 es 6, más 1 es 7. Por lo tanto, 7 va a pertenecer a A. Y vuelvo a repetir que esto es por el axioma número 2. Ahora miren, pues, ya que demostré el anterior, yo puedo utilizar, si ya demostré algo anteriormente, yo lo puedo utilizar. Si 25 pertenece a A, y esto lo estamos diciendo por el teorema, por eso le puse número, por el teorema 1. Si 25 pertenece a A por el teorema 1, que fue lo que demostramos aquí, entonces, ¿qué es lo que podríamos utilizar acá para ayudarnos? Podemos utilizar una adjunción del axioma 1. ¿Y cómo podríamos utilizar la adjunción del axioma 1? Si 25, perdón, una adjunción del, no del axioma 1, sino del paso 1 sería. Si 25 pertenece a A y 2 pertenece a A, ¿cuál sería nuestra conclusión por el axioma 3? Que X más Y pertenece a A, o sea que la suma de estos dos pertenece a A. ¿Y eso cómo lo decimos? 25 más 2 es 27. Entonces 27 pertenece a A. Y eso es por el axioma número 3. Entonces aquí estamos haciendo la demostración. Si ustedes observan, ya estamos utilizando teoremas para poder explicarlo de esta manera. No sé si hay dudas, por favor pregunten en este momento. ¿No hay dudas? Bueno, me imagino que no hay dudas, no preguntó nadie. Entonces voy a señalar ahora la prueba indirecta. Que esta sería la segunda forma de señalar. Entonces aquí lo que nosotros vamos a necesitar es que se pruebe la contrapositiva. Eso es lo que vamos a necesitar. Que se pruebe la contrapositiva. O sea, que ¿esto qué significa? Que si yo tengo alguna proposición, por ejemplo, de que la negación de Q implica a la negación de P, entonces, ¿esto a qué sería lógicamente equivalente? A ver, ¿cómo sería la contrapositiva de esto? P entonces P, Q. entonces Q. Así es. Entonces, la contrapositiva, esto sería demostrarlo hasta llegar a demostrar que P, entonces Q. Así es como tendríamos que utilizar nosotros la prueba indirecta. Pero vuelvo a repetir que aquí yo me voy a especificar en cuatro tipos de demostraciones. Solamente voy a mencionar algunas, pero
no voy a poder abarcar todo por el tiempo. Entonces, llegaría mejor al siguiente punto, que voy a enseñar algunos ejemplos. Y tal vez más adelante, si me da tiempito, voy a tratar de hacer unos ejemplos de la indirecta, pero sí quiero especificarme en los 4 tipos de demostraciones que quiero que queden claros para ustedes. La otra sería la prueba por contradicción. Esta sí la vamos a tomar muy en cuenta porque es importante para lo que vamos a llevar en el curso. Entonces aquí, si se quiere, en este caso vamos a tener que llegar a tomar diferentes situaciones. Entonces, por la prueba de la contradicción, se quiere probar que las proposiciones que nosotros tengamos como C, por ejemplo, entonces vamos a asumir, aquí vamos a asumir la conclusión, la vamos a asumir como falsa o como negada. Vamos a negar la conclusión. Y si negamos la conclusión, vamos a analizar como que si fuera verdadera para llegar a la conclusión. Y lo que vamos a llegar aquí es a una contradicción. Entonces, por la contradicción que nosotros tengamos aquí, vamos a poder demostrar que sí es verdadera. Entonces, siempre utilizaríamos el mismo esquema. Vamos a utilizar la hipótesis, que sería H. Aquí es importante señalar que se asume como verdadera, pero aquí viene algo importante, que se asume como verdadera, pero no se usa. Eso es importante que lo tengamos presente. Ahora, en el caso de aquí hay que mostrar, vamos a mostrar en el caso de C, pero para comenzaríamos con el paso número 1, que negaríamos la conclusión y vamos a decir que esta es verdadera, la vamos a asumir como verdadera. Entonces, al ir utilizando estas situaciones, vamos a ir por medio de la utilización de justificaciones, llegaríamos a observar que la hipótesis se niega acá. Y en el caso de aquí, como vamos a asumir la negación, vamos a decir que es verdadera, entonces llegaríamos a una contradicción. Aquí es donde utilizaríamos esta parte para señalar la contradicción. Entonces, si hay una contradicción en toda mi composición, entonces yo diría, por lo tanto, como hay una contradicción, C es verdadera. Así es como se hace la prueba de contradicción. Pero esto no lo podríamos entender si no miramos un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se pueda comprender mejor. Vamos a colocar un axioma número 1 y vamos a decir que 5 pertenece a A. Y un axioma número 2, vamos a decir que X pertenece a A y que Y pertenece a A. Y esto, lógicamente, X más Y pertenece a A. Entonces, vamos a hacer la primera demostración. Vamos a utilizar la contradicción para hacer el siguiente ejemplo. Entonces, comenzaríamos con el teorema número 1. Dice, si 13 no pertenece a A, entonces 4 no pertenece a A. Entonces, esta sería, vuelvo a repetir, el teorema. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál sería mi hipótesis aquí? A ver, ¿cuál sería mi hipótesis? Que 4 no pertenezca a... No, esa sería lo que no, queremos. sí. 13 no pertenece a... 13 no pertenece a A. Ahora lo que queremos mostrar, hay que mostrar que 4 no pertenece a... que 4 no pertenece a A.
Entonces, ¿cómo comenzamos? Vamos a comenzar negando la conclusión. Entonces, aquí es donde comenzaríamos negando la conclusión. Entonces, vamos a decir 4 pertenece a A. Entonces, quiero que comprendan que a la hora de negar esto, yo voy a asumir en mi construcción de que esto, pues, va a ser verdadero en cuanto yo esté utilizando una construcción. Obviamente, mientras vaya construyendo esto, pues yo voy a encontrar una contradicción. Y esta contradicción es lo que me va a señalar que esto es verdadero. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con una idempotencia. Si cuarto pertenece a A, también por idempotencia podría poner que si 4 pertenece a A y 4 pertenece a A, no estoy afectando nada porque estoy utilizando el mismo término y los dos son válidos en este caso. Estamos asumiendo que esto es verdadero, entonces aquí sigue siendo verdadero en esta posición que tengo aquí. Entonces, viendo esto, por el axioma número 2, permítanme que como que se me está apagando la tablet. Solo permítanme un momentito. Y bien, ¿será que me traes un cable porque se me está descargando la tablet? Un cable de, perdonen. Bueno, entonces miremos por el axioma número 2, digo que si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y va a pertenecer a A. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Sumar estos valores. Entonces nos quedaría que 4 más 4 es igual a 8 y 8 pertenece a A. ¿Y esto por qué lo estamos diciendo? Por el axioma número 2. Miremos, continuemos con 8. Con el siguiente, perdón. Si 8 pertenece a A y por el axioma 5 y 5 pertenece a A, esto sería una adjunción del axioma 1 que tenemos, que dice que 5 pertenece a A. Entonces yo podría llegar a la siguiente conclusión utilizando el axioma 2. Que dice que si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y va a pertenecer a A. Por lo tanto, 8 más 5 es 13 y esto pertenece a A. Y esto va a ser por el axioma número 2. Pero aquí es donde yo les digo que es donde nosotros encontramos la contradicción. Porque yo aquí estoy llegando a la conclusión de que 13 pertenece a A. ¿Y cuál era mi hipótesis? Que 13 no pertenece a A. Entonces, aquí hay una contradicción. Entonces, colocaríamos esta simbología señalando la contradicción. Y entonces nosotros decimos, por lo tanto, 4 no pertenece a A. No sé si está claro esto, por favor pregunten. ¿Está claro esto? Lick, solo para aclarar algo. Sí. Cuando ya llegamos a la contradicción, es cuando realmente ya terminamos el problema o ya llegamos a lo que realmente queremos. Exacto, o sea, tener. si usted llega a una contradicción, y en este caso, si usted se está dando cuenta que la contradicción es una contradicción con la hipótesis, entonces yo digo, bueno, entonces lo supuesto se considera como falso. En este caso, lo supuesto es esto. Lo supuesto se considera como falso. Entonces, la conclusión sería que 4 no pertenece a. ¿Ya? ¿Estamos claros? No sé si aclaré su duda. ¿Sí, Lick? ¿Me escucha? ¿Sí? Gracias, Lick. Va, no te da pena. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a utilizar nuevamente las mismas, los mismos axiomas.
Y solamente que aquí vamos a colocar teorema 2. Y vamos a decir, si 3x menos 6 no pertenece a A, entonces x no pertenece a A y menos 11 no pertenece a A. Muy bien, ¿cuál sería mi hipótesis? ¿Cuál sería mi hipótesis? Si 3x menos 6 no pertenece a... Exacto. Aquí sería que 3x menos 6 no pertenece a A. ¿Y qué queremos mostrar? Que x no pertenece a... Que x no pertenece a O o menos 11 no pertenece a... muy bien. Ahora miremos acá. ¿Cómo iniciamos? A ver si se recuerdan. Dijimos que si lo vamos a hacer por contradicción, tendríamos que comenzar negando esta expresión que nosotros tenemos acá. ¿Y cómo tendríamos que hacer la negación? ¿Cuál sería la negación de esto? Vamos a hacerlo con color rojo. ¿Cuál sería? 3x menos 6 pertenece a... ¿Cómo? 3x menos 6 pertenece a... No, lo que, ¿cómo se llama? Lo que Sí, negaríamos sería la conclusión. Sería x pertenece a... Ajá. Ajá. O, No, aquí se y invierte. sería Recuerden y, que ¿verdad? Sí. La negación por De Morgan se invertiría esto. Sería y menos 11 pertenece a... Ahí estamos, excelente. Entonces, vuelvo a repetir, esto es por la negación y vamos a asumir que esto es verdadero. Entonces, volvemos a, utilizando el axioma 2, solo déjenme soltar aquí, ahí está. Utilizando el axioma 2, ¿cómo nos llegaría a esta expresión? Si x pertenece a A y menos 11 pertenece a A, entonces, aquí llegaríamos acá a decir que 2x pertenece a A y menos 11 pertenece a A. Y esto es por el axioma número 2. Muy bien. Continuemos. ¿Sí está claro esto? Bueno, me imagino que sí. Entonces voy a utilizar nuevamente el axioma 2, pero voy a utilizar el paso 1 y el paso 2. En el caso de lo que yo tengo aquí, tengo esta escritura. Entonces, utilizando el axioma 2, ¿cómo nos quedaría esto? Pues nos quedaría 3x pertenece a A y menos 11 pertenece a A. Esto es por el axioma 2 del paso 1 y el paso 2. Miremos nuevamente por el axioma 2, ¿cómo podría reescribir esta expresión que tengo acá? Si esto pertenece a A y esto pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A. ¿Cómo escribiríamos esto? Esto sería 3X menos 11 va a pertenecer a A. Y esto es por el axioma número 2. Miremos ahora, vamos a hacer uso del axioma número 1 para que nos ayude. Vamos a hacer una adjunción del axioma 1. Diríamos que 3x menos 11 pertenece a A y que 5 pertenece a A. Entonces, viendo esto, nosotros podemos utilizar nuevamente el axioma 2. Y el axioma 2 dice, si esto pertenece a A, si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A. Entonces, miremos,
3x menos 11 más 5 es 3x menos 6. Y esto pertenece a A. Y miren, aquí tengo mi contradicción. Por lo tanto, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra conclusión? X no pertenece a A, o menos 11 no pertenece a A. Y esto es porque llegamos a una contradicción. ¿Dudas? Tal vez sí, el deseo solo en el paso 2, porque se agregó ese 2x. No me quedó muy claro a mí, la verdad. Muy bien. Es que, como recuérdese que si usted mira por el axioma 2 que tenemos acá, dice que si nosotros tenemos, si X pertenece a, porque estamos tomando el paso 1 y el paso 2, y estoy diciendo que si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces el axioma nos dice que nosotros podemos ir agregando valores específicos para poder utilizar en este caso. Entonces, aquí, al momento de utilizar esta idea, si X pertenece a A, entonces 2X también va a pertenecer a A. Entonces, sería agregar el 2X para que pertenezca a A y el menos 11 que pertenezca a A. Ahora, en el paso número 3, si usted se da cuenta, dice es un axioma 2 del 1 y el 2. Prácticamente, si en el caso de que si X pertenece a A y 2X pertenece a A, entonces 3X también va a pertenecer a A. Ahí es donde nosotros podemos ya agregar este valor que nosotros tenemos aquí. No sé si aclaré su duda. Sí, se estaba interpretando que entonces tendría que ser como que la parte de múltiplos. No sé si por ahí va el asunto. Por ahí iría la idea. Bueno, sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces miremos, pues. Y el otro método que se utiliza bastante y vamos a utilizarlo se llama prueba por reducción al absurdo. Ahora, este método se usa, aquí sí se va a utilizar la hipótesis y la negación de la conclusión, para que podamos obtener un absurdo. Es decir, que en el caso de acá, nosotros, la proposición que tengamos aquí es falsa cuando se realiza la prueba utilizando la reducción del absurdo. Y puede utilizarse un modelo muy similar al que utilizamos con la contradicción. Entonces, nosotros utilizaríamos la hipótesis siempre, y aquí esta se asume verdadera y se usa. A diferencia de la contradicción, que nosotros no la usamos. Aquí sí la vamos a usar. Entonces, y lo que hay que mostrar sería el consecuente, pero nuevamente haríamos la situación de llegar a señalar la negación de del consecuente en el primer paso y utilizaríamos una conexión con la hipótesis, o sea, utilizaríamos la negación y por medio de la adjunción podríamos agregar la hipótesis, porque aquí ya se utilizaría esta hipótesis. Entonces aquí esto sería verdadero. Entonces, al hacer las diferentes situaciones que nosotros tengamos acá, nosotros llegaríamos por medio de los diferentes pasos a señalar que llegaríamos a una contradicción, o sea, llegaríamos a decir que esto no es cierto. Entonces, por la misma situación de que estamos llegando a una falsedad cuando estamos utilizando una negación del antecedente, entonces por el absurdo llegaríamos a señalar que el C sería verdadero. Por lo tanto, C sería
verdadero. Entonces, como les digo, este sería el esquema que nosotros utilizaríamos para poder explicar la prueba de reducción al absurdo. Entonces, ahora pasemos a hacer ejemplos para poder verificar esta situación. Entonces, vamos a decir que el axioma número 1 es 3 pertenece a B. Cambiamos de letra para no utilizar siempre el A. Así no, ustedes siempre piensan que se va a utilizar el A. X pertenece a B y Y pertenece a B. Y esto implica lógicamente que X por Y pertenece a B. Ahora el axioma número 3 nos dice que 6 no pertenece a B. Entonces estas serían prácticamente las expresiones que me están señalando para poder utilizar esta idea de reducción al absurdo. Entonces, por reducción al absurdo, vamos a colocar aquí reducción al absurdo. Vamos a utilizar el teorema número 1. Vamos a llamar aquí teorema número 1. Y voy a decir que si 5 medios pertenece a B, entonces 4 quintos no pertenece a B. Entonces, este sería el teorema número 1 y vamos a demostrarlo por la reducción al absurdo. Comencemos señalando cuál es la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? 5 medios pertenece a B. 5 medios pertenece a B. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mostrar? Que 4 quintos no pertenece a B. Exacto, que 4 quintos no pertenece a B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a iniciar haciendo? Vamos a comenzar negando esta situación. Entonces, vamos a hacer una negación de esto. ¿Y cuál sería la negación de esto? Sería 4 quintos pertenece a B. Eso sería por la negación que nosotros estamos haciendo de lo que queremos demostrar. Ahora miremos el número 2. Como dijimos, íbamos a iniciar con una adjunción. Y la adjunción va a ser la adjunción de la hipótesis. Entonces, si 4 quintos pertenece a B y 5 medios pertenece a B, y esto sería la adjunción de la hipótesis, que ya lo estamos utilizando por ser la reducción del absurdo. Entonces, miremos el axioma 2. ¿Qué podríamos decir por el axioma 2? Si X pertenece a B y Y pertenece a B, entonces X por Y pertenece a B. Entonces, aquí sería prácticamente que 4 quintos por 5 medios pertenece a B. Muy bien, si nosotros hacemos este producto, 4 quintos por 5 medios, esto nos daría un 2. Entonces estamos diciendo que 2 pertenece a A, pero esa es una simplificación de la operación que hicimos en el paso 3. Muy bien. Miremos ahora aquí. Podemos hacer una adjunción del axioma número 1, ya que tenemos acá el axioma número 1. Entonces, ¿cómo sería? 2 pertenece a B y 3 pertenece a B. Y eso sería por la adjunción del axioma 1. Número 6, tomando en consideración esto que señalé aquí, puedo llegar a usar el axioma número 2. Miremos el axioma número 2. ¿Qué nos dice el axioma número 2? Si X pertenece a B y Y pertenece a B, entonces estaríamos diciendo que 6 pertenece a B. Bueno, aquí estamos observando que este 6 pertenece a B es una contradicción al axioma número 6, al axioma número 3, perdón. Entonces, aquí estamos demostrando que es un absurdo porque se contradice. Entonces vamos a poner absurdo por
contradecir el axioma 3. Por lo tanto, vamos a tomar esta idea, el supuesto en este caso sería falso. Por lo tanto, 4/5 no pertenece a B. Si hay dudas, por favor pregunten. Si no, hacemos otro ejemplito por medio de reducción al absurdo para que ustedes puedan ver otro ejemplo más. ¿A qué hora se empieza la prueba, licenciado? Disculpe. A las -10. A las -10 puse hoy porque quería llegar ¿cómo se llama? A dar un ejemplo más, por lo menos, de contradicción. Ah, muy bien, gracias. Es que como ya iban a ser las 1:30, por eso tenía la duda. Ah, no tenga pena. Voy a hacer el último y con esto terminamos. ¿Oyeron? Teorema 2 dice, si 1 partido X pertenece a B, entonces la raíz de 2X no pertenece a B. Muy bien. ¿Cuál sería la hipótesis aquí? Uno de X pertenece a B. Muy bien. ¿Y qué tenemos que mostrar? La raíz de 2 por X no pertenece a B. Muy bien. Entonces, comenzaríamos haciendo una negación de esto. Entonces, por contradicción, negaríamos esto, que sería la raíz de 2X, si pertenece a B. Y haciendo una adjunción de la hipótesis, vamos a hacer la adjunción de la hipótesis, diríamos que la raíz de 2X pertenece a B y 1 partido X pertenece también a B. Ahora miremos por el axioma número 2. Perdón, solo voy a poner los pasos aquí para que lo vayamos viendo. Diríamos que el producto de estos, o sea que en este caso el producto de la raíz de 2X por 1 partido X, también va a pertenecer a B. Esto sería por el axioma número 2 que habíamos colocado aquí, que es el producto de X por Y. Si yo multiplico esto, ¿cuánto me quedaría? Prácticamente se cancelan las X aquí, si ustedes pueden observar, y me quedaría la raíz de 2. Aquí tendríamos que analizar que el X tendría que ser diferente de 0 para que se cumpla esta condición. Entonces, la raíz de 2 pertenece a B. Y esto es simplificación del paso número 3, de lo que tenía, de la operación que hicimos aquí. Miremos ahora el 5. Y podemos hacer uso del axioma número 2. Acá, a la hora de decir, ya que tengo que la raíz de 2 pertenece a B, y tengo en el paso 1 que la raíz de 2 pertenece a B, entonces puedo decir que la raíz de 2 por la raíz de 2 pertenece a B. Si yo multiplico estos dos por la propiedad de los radicales, esto nos quedaría 2 pertenece a B. Ahora podemos nuevamente utilizar el axioma, la función del axioma número 1, donde decimos que 2 pertenece a B y el axioma 1 dice 3 pertenece a B. Entonces voy a poner aquí 3 pertenece a B. Y nuevamente utilizando el axioma 2, podríamos observar que 2 por 3 es 6 y esto pertenece a B. Nuevamente observamos aquí un absurdo, porque esto se contradice al axioma número 3. Entonces tendríamos algo muy similar a esto. Entonces vamos a colocarlo. Que es un absurdo porque contradice al axioma número 3, por lo tanto, nosotros estaríamos diciendo que la raíz de 2 por X no pertenece a B.
Entonces, esto sería los 3 métodos para que se puedan trabajar durante estos temas. Ahora, voy a dejar de grabar. Permítame un momentito.